Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis número 18, capítulo número 18. Y en esta ocasión le he decidido poner al título del sermón, el juicio de Dios sobre este mundo. El juicio de Dios sobre este mundo impío, vamos a ver, nuestro juicio de Dios sobre este mundo pecador, basado en el capítulo número 18. A lo largo de la historia, amados, ustedes saben que hay, hay y va a haber siempre diferentes interpretaciones sobre el libro de Apocalipsis. Ustedes saben, conmigo hemos abordado desde el principio, desde la perspectiva reformada e idealista, la cual yo abrazo. Es una posición de interpretación que no dejamos el contexto histórico de las cosas que ha pasado, pero yo lo veo desde una posición simbólica y espiritual, ¿sí? Y lo estamos abordando desde ese punto para aquellos nuevos que por ahí están escuchando. Y vamos viendo eso, como estos eventos que vemos detallados acá no son eventos futuros como creen los futuristas, o son eventos, un registro de eventos históricos pasados que ya han acontecido, y ni un calendario de sucesos que en el siglo 200 es el primero capítulo, y del 4 acá se trata de esto, y del 6 la iglesia se fue, y de este no se trata de cosas así. Lo vamos viendo desde una perspectiva, vamos a decir, sin perdernos, por supuesto que hay eventos que han sucedido históricos ahí, gramaticales, pero desde una posición reformada e idealista, ¿sí? Entonces eso quiero que entiendan, para aquellos que por ahí nuevos están escuchando por primera vez esta posición, más allá de las otras posiciones que hay reformadas y las oposiciones, pero sí, también son oposiciones, pero vamos a decirle de otras, ya se me borró por decir eso, otras posiciones de interpretación, como el dispensacionalismo, ¿sí? Entonces vemos que estas visiones que vamos a ver como el día de hoy del libro no se refieren a eventos históricos específicos o pasados o futuros, ejemplo que vamos a ver ahora, sino que es una representación simbólica y es una representación atemporal, ¿sí? En el tiempo. Y siempre estamos viendo esa lucha entre, aunque la lucha está ganada, pero esa lucha entre Satanás y los poderes terrenales contra la iglesia, que se oponen. Eso siempre es lo que estamos viendo acá, la fuerza del enemigo a lo largo de la primera venida hasta la segunda venida de Jesucristo. Estamos viendo en Apocalipsis que siempre están estos poderes que se oponen y rechazan al reino inaugurado y todavía no consumado de Jesucristo. Eso es lo que vemos un poquitito, aunque ya somos más que vencedores en Jesucristo. Entonces vamos a empezar el capítulo número 18, todo a grandes rasgos, por supuesto lo vamos a ver, yo lo he dividido en por lo menos 4 partes, o 3 partes por lo menos, 3 tópicos. Lo primero, a grandes rasgos lo vamos a ver, ¿no? En el punto número del 1 al 3 vamos a ver que se predice la caída de la Babilonia, y este es el primer punto que voy a abordar. Del 4 al 8... voy a ver que se exhorta al pueblo de Dios a separarse de Babilonia. ¿Por qué? Antes de que venga el juicio, para que no sufra con ella, vamos a decir, los pecados, o sea, el juicio sobre estos pecados. Todo esto lo voy a repetir de nuevo, no se preocupen, punto por punto. El punto 3 que voy a ver, el tópico 3, es que aquellos que cooperan con Babilonia se van a lamentar después del juicio, eso del 9 al 19. Y bueno, y sí, el 4 era un punto más, que del 20 al 24, que los fieles, o nosotros los creyentes, nos debemos poner contentos, Señor, dice, regocíjense. ¿Por qué? Porque por fin va a llegar el juicio que estamos esperando, ¿sí? Y se va a cumplir ese juicio sobre el pecado de este mundo, que Dios nos va a pasar. Ahora lo vamos a ver punto por punto. Entonces, si ustedes están anotando, les repito el punto número 1, que es así. Se predice la caída de Babilonia, y empezamos del 1 al 3, se predice la caída de Babilonia. Entonces vamos a desglosar desde el 1 al 3. Del 1 al 3 vamos a ver desde esa posición que creemos nosotros, que dice que después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y que la tierra se vio alumbrada por la gloria. Entonces, ¿qué vemos nosotros, amados? Más allá de que estamos viendo unos ángeles, o otro ángel que descendía,
este ángel que está anunciando, que ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, creo que en el 14, en el 17 también lo habíamos visto. ¿Se acuerda que habíamos visto la destrucción de Babilonia? Bueno, de acá vemos esta figura que no la debemos interpretar, vamos a decir, como un juicio ahora, o antes que pasó un evento único en la historia. Acuérdense, ¿qué estamos viendo antes del gran día del juicio final? ¿Qué veíamos de la primera a la segunda venida de Jesucristo? Hay juicios parciales que Dios va llevando a cabo. Pero, ¿y esto cómo lo podemos, dice, cómo lo puede comprobar usted? Bueno, ahora no me da tiempo, tengo muchos textos acá si quieren para ir a buscarlos, pero en el Antiguo Testamento hay muchos textos por Jeremías, por Isaías, cómo ahora le voy a dar algunos textos, se anticipaba la caída de Babilonia. Y ustedes saben, si miran el Antiguo Testamento, ¿qué van a encontrar? Que eso que pasó se cumplió, amado. Usted vio que cayó la caída de Babilonia. Nabucodonosor, Daniel dijo que se arrepintiera, Nabucodonosor no se arrepintió. ¿Qué pasó? Bueno, cayó. En el capítulo número 5 de Daniel también lo mismo, que estaba festejando con las copas y le vino un juicio y cayó. El faraón, que Dios le dijo que se arrepintiera, no se quiso arrepentir, se burló. Bueno, ¿qué vino? Las plagas. Cayó Egipto. Y así fue Roma, que dijo nadie no iba a caer. Bueno, cayó. No se centren, vamos a decir, en Babilonia como algo en un lugar, en algo, una posición terrenal. Sino Babilonia, ustedes saben acá, lo que representa es todo el sistema mundial de rebelión que se opone al reino de Dios. Eso es Babilonia. ¿Sí? O podríamos decir, como ustedes me escuchan hace años decir, los que están más allegados a mí, la encarnación del pecado. Donde el pecado se encarna en el materialismo, la opresión, todo lo que es la idolatría, el amor a la riqueza, la depravación. Es todo lo que el pecado se ha encarnado, podríamos decir, a lo largo de la historia humana. Todo lo que se revela, vamos a decir, con el reino de Dios. Eso era Babilonia. ¿Sí? Puede ser una expresión de la cultura humana que ha sido organizada. El ejemplo, ¿dónde lo podía sacar usted, pastor? Bueno, Sodoma y Gomorra era al principio una torre. Dios no destruyó porque me estaban levantando una torre, no se saben. Porque la cultura y todo eso se oponía al reino de Dios, no querían saber nada, se querían independizar de Dios. Ese Nimrod y otro. Entonces, no es que porque estaban haciendo, no, estaban queriendo construir, entonces Dios dijo, no, van a tener que vivir ahí en el choza. No fue así. Es por el pecado, que se querían independizar, no querían vivir. Toda esa cultura, Babilonia, el centro de idolatría, de comercio, de placeres, de prostitución, todo eso llega a su fin. En el Antiguo Testamento ustedes lo ven. Entonces eso es lo que estamos viendo. Dios está diciendo que por medio de un ángel que va a llegar a su fin. Bueno, ¿cómo lo podríamos aplicar nosotros ahora como iglesia? Decir, bueno, pues se va a destruir Babilonia. Bueno, si no entiende Babilonia, este mundo corrupto, que ustedes lo ven día a día, como se va yendo cada vez en lo que es la depravación moral, la corrupción, el amor a la riqueza. Bueno, ¿cómo podemos hacer como este ángel? Bueno, amados, nosotros somos ángeles, o sea, en el sentido mensajeros. Y nosotros tenemos la luz. Bueno, nosotros debemos anunciar como este ángel a este mundo. O sea, eso es lo que hace el ángel. Anuncia, o sea, podríamos decir, la caída de Babilonia. Acuérdense que lo estamos viendo de la posición idealista reformada, espiritual y simbólica. Entonces, ¿yo cómo lo tengo que hacer? Bueno, nosotros tenemos que anunciar a este mundo, mirá, amado, todas estas cosas van a ser pasadas por fuego. ¿Usted leyó alguna vez 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante? Dice que Dios va a pasar este mundo por fuego, amado, va a ser consumido. ¿Qué? ¿Cómo Dios va a destruir? Presta atención a lo que voy a decir. Dios no va a destruir este fuego. Dice que va a ser pasado por fuego, Pedro. Significa fuego purificador. Fuego simboliza el juicio de Dios. Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿qué? ¿Va a destruir este mundo? Dios no va a destruir este mundo. Lo que Dios va a hacer es va a purificar este mundo. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a purificar y pasar por fuego este mundo. Entonces tenemos que verlo en el sentido de eso, que nosotros como iglesia tenemos la luz, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos esa luz y debemos llevar a cabo, o sea, este mensaje de salvación. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? A las personas. ¿Y cómo lo hacemos esto entonces?
Por medio del fuerte. El Evangelio, muy bien. Nosotros tenemos que llevar el mensaje a este mundo por medio del Evangelio. Y es así. Entonces, hasta acá, estamos considerando Apocalipsis, para los que llegaron, capítulo número 18 de Apocalipsis, versículo del 1 al 3, ¿sí? Entonces, no, del 1 al 3 por ahora, del 1 al 3. Entonces este ángel se aparece, está anunciando un juicio, estamos viendo eso. Como iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Anunciamos a este mundo que se viene un juicio. ¿Un juicio sobre qué? Sobre Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Bueno, todo este sistema mundial de rebelión contra Dios que vemos, podríamos decir, degeneramiento moral, la opresión a la iglesia, la corrupción, el amor a la riqueza, todo lo que podríamos decir la encarnación del pecado en sus manifestaciones múltiples de la primera y segunda venida de Cristo, que se opone al reino de Dios. Entonces, como iglesia, nosotros debemos anunciar a las personas que Dios va a traer un fuego consumidor de las cosas, podríamos decir, impuras. No que Dios va a destruir este mundo, porque Dios, ¿qué hizo con este mundo? Lo creó ¿para qué? Para que habitemos. El Salmo 37 dice que los justos le dan la tierra. Entonces Dios no va a destruir el mundo. Cuando estoy predicando que Dios va a tener un juicio sobre este mundo, no es que Dios los va a destruir, en el sentido de que Dios va a purificar todo lo que sea Babilonia, todo este sistema de corrupción, inmoralidad y todo lo que vemos ahora, la apostasía, la mundanalidad, la seducción, el pecado, amor a la riqueza. Todas esas cosas que vemos, las falsas religiones, eso es lo que Dios va a traer, un fuego consumidor sobre esto. Ya lo vimos en la época de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Como Dios le advirtió que saliera. Por eso que de un rato vamos a ver una advertencia contemporánea para nosotros. Mirá, bueno, esto es para el mundo, no, amado, esto es para nosotros, porque nosotros podemos ser afectados y seducidos por el mundo. Aquellos que están estudiando en la facultad, que están estudiando en la primaria, en la secundaria, amado, hay muchas cosas que se van introduciendo, Satanás va metiendo dentro de las escuelas seculares, el hablar, ya no se dice más, vamos a decir de la forma él o ella, van introduciendo un lenguaje corruptivo y cosas así. Entonces nosotros debemos luchar como iglesia sobre esto. Entonces Dios va a traer un juicio sobre esto. Vemos en esto. Por eso dice, fíjese, dice la proclamación, dice, ha caído la gran Babilonia. No sé si se dan cuenta, pero de alguna forma, no sé si saben lo que es escatología. De alguna forma, escatológicamente, Juan, ¿qué está diciendo? Ha caído, pero si ustedes vemos, si usted se asoma un poquito afuera, ¿qué va a ver con el mundo? Como decía mi mamá, todavía está vivito y coleando. Pero de alguna forma Juan, de una forma profética, él está mirando y está viendo que Babilonia está cayendo. O sea, él está viendo el juicio que ya Dios está trayendo. Y Dios, de una forma, en su soberanía y en su providencia, anticipa. No sé si se acuerdan ustedes, había un personaje, aquellos que conocen un poquito su Biblia, había una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y habían dos personajes, estaba Abraham y estaba el sobrino que era Lot. ¿Se acuerdan? ¿Y Lot por dónde apuntó? Para Sodoma. Para Sodoma y Gomorra. Empezó a acampar y de a poco a acampar y después se metió adentro y entró y después le dijo hermanos, le dijo ya eran hermanos. Después entregó a sus hijos o a sus hijas, creo que le entregó, y así. Pero fíjese que por eso que Dios, esto no es para nosotros, sí que es relevante para nosotros, porque una vez que usted se empieza a mezclar con el mundo, y pero con el mundo no puede ser, mire, esto lo digo hace años y esto ha traído problemas desde acá, algunos que por ahí tienen familiares. A veces nosotros tenemos relaciones, no podemos salir del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Pero no podemos contaminarnos con ellos, porque lamentablemente la forma en que hablan, los chistes que dicen, las cosas que hacen, pueden contaminarnos. Nunca, como dice el profeta, lo vas a santificar a ellos. Eso es imposible, pero ellos sí pueden contaminar. Entonces, es relevante para nosotros. Debemos salir del mundo, pero ¿cómo? ¿No me junto más con ellos? No. Yo tengo que ser lo que soy. Yo soy un cristiano, o soy una cristiana. Entonces, fíjese, dice, ha caído Babilonia. Vamos a ver más adelante que aquellos que se contaminan con Babilonia, aquellos que se deleitan con Babilonia, aquellos que se embriagan con Babilonia, o si no entienden, con este mundo,
van a participar también de los juicios de Dios. Y usted me dirá, bueno, usted es reformado, pastor, salvo siempre salvo. Sí, amado, salvo siempre salvo. Pero si usted tiene un padre, téngalo por seguro que lo va a disciplinar. Usted no va a pasar por así inadvertido. Y así yo soy salvo. Sí, es verdad, yo no se lo voy a negar, que ninguno de los que están en la mano de él se va a perder. Pero sí yo le puedo asegurar que usted va a ser disciplinado. Así que no se contamine con Babilonia, porque usted no va a pasar libre. Como Ezequiel 16, cuando habló de la gran ramera que se contaminó y era el pueblo y era la esposa del Señor. Y aunque Dios aborrecía el divorcio, Dios se terminó separando de su pueblo. ¿Por qué? Porque ella adulteró. Entonces Dios se separa. Por eso en 2 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos que tener unión con de una forma parafraseada con este mundo. Pero dice con Belial, con las cosas, no hay ninguna unión. Entonces debemos separarnos. Y dice, pero ¿cómo hago, pastor? No sé cómo salgo. Si tengo que estar. Mire, el llamado para nosotros, ¿cómo podemos hacer? Bueno, el llamado para nosotros es una separación espiritual y una separación moral. En ese sentido yo tomo distancia. No me puedo levantar de la silla con una persona que está hablando y decir, vos sos un impío, me voy porque sos pecador. No funciona así. Pero yo como cristiano soy la luz, yo como cristiano soy una sal. Y yo lo hablo y trato continuamente porque yo sé que la persona está muerta en delito y pecado y yo debo verlo como un pecador, yo lo veo como alguien que se va al infierno porque es mi pariente, mi cónyuge, mi hijo, mi hija, mi mamá, mi abuela, lo que sea. Yo lo veo como alguien que está destruido de la presencia de Dios. No digo, este es como se decía, un leproso y me voy porque me va a contaminar. No, yo lo veo como alguien que necesita a Cristo, pero no me puedo contaminar. Eso quiero que entienda, eso salí de Babilonia. Es hacer una diferencia espiritual y moral con la persona y estando con ellos porque tengo que estar. Yo tengo que estar en un trabajo, yo tengo que estar con personas y relacionarme, pero yo sé quién soy. Soy un hijo del Señor o usted una hija del Señor y tiene que haber siempre esa separación porque Dios está diciendo, voy a traer un juicio sobre este mundo. Entonces en el versículo número 3 estamos viendo eso. ¿Por qué? Dice, viene este juicio, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y ya empieza a hablar de los reyes que han fornicado con ella. Ustedes saben lo que era fornicar, que hablábamos. No en el sentido físico, puede ser. Pero en el sentido fornicar es cuando se unen, se han unido. O sea, buscaron unirse. Creo que en Isaías 30 dijo no descienda a Egipto. Israel, ¿qué pasaba siempre cuando le iba mal? Económicamente, o ¿qué buscaba hacer? Regresar aquí. Sí, se buscaba unirse. ¿Por qué? Porque al irse mal, cuando una persona está mal económicamente, está mal, no sé, ¿qué busca? Bueno, buscar a alguien que aliarse. Y dice, no, yo soy el único que debe depender de mí. Israel no hacía eso. ¿Qué hacía? Iba a buscar alianza. Y Dios dice, no debes hacer. El Señor Jesucristo en el desierto, fíjate que estaba ahí, Satanás lo puso en un lugar y dijo, toda esta cosa te daré, si postrado, la palabra en el griego es proscuneo, me haces esto. No, dijo. Y el Señor sí que no tenía, porque tenía 40 días sin comer. No como nosotros que por ahí tenemos arroz, tenemos un huevito o un vaso de agua y algo para comer. El Señor no tenía nada. A diferencia de Adán que tenía todo. Y aún así fue infiel Adán. Pero el Señor no. Entonces, debemos ser fieles en este mundo, amados. Hay muchas iglesias, por lo menos 2 que me acuerdo en Apocalipsis, en las 7 iglesias que fueron infieles. Se mezclaron, ustedes adoptaron la doctrina de los niconaístas, de la señora mala que le digo yo, que se llama Jezabel, que la permitieron que entrara a predicar dentro de la iglesia, adoptando, fornicando, capítulo 2 de Apocalipsis. La iglesia debe hacer esa separación del mundo, estando en el mundo, ¿sí? Pero no tomar del vino de esto, porque ustedes saben, el vino y el mosto, ¿qué hacen? Embriagan y llevan, fíjese la mujer mala, la que busca hacer qué, que el hombre que haga qué. Bueno, que tome, usted acuérdese capítulo 6, capítulo 7 de Proverbios, que hace la mujer mala, ¿para qué? Para que fornique y sacarla y se termina yendo el hombre al mundo. Bueno, de alguna forma espiritual este mundo es así. Es la gran ramera que está sentada en el capítulo número 17 de Apocalipsis, con su copa riéndose y llevando las riendas de ahí y haciendo que los moradores de la tierra forniquen con este mundo caído. Y de esa forma, por eso Dios dice que nos advierte a nosotros como iglesia. Dios dice, ¿cómo caramba como iglesia nosotros? Por eso hablaba la otra vez, no es Roma. Debemos entender que es este mundo
Y debemos cuidarnos que este mundo no nos contamine, amado, porque puede llegar a contaminarnos a nosotros y podemos incurrir, no perder la salvación, pero sí traer, cuando se dice, vergüenza del Evangelio, falso de un testimonio, disciplina, desagrado. La gente ya decía, no, ¿qué me va a predicar vos? Y vos mirá como lo que haces. Entonces debemos cuidar, amado, nuestra vestidura en la salvación tan grande. Por eso que podríamos decir, la advertencia sigue vigente. No es que solamente decir, bueno, era para esa iglesia. No, es una advertencia que sigue vigente para nosotros, amados. Avísame cuando voy media hora, una hora más o menos. ¿Sí? La advertencia, amado, sigue vigente en el día de hoy. En el versículo número 3 estaba hablando, ¿no? ¿Sí? Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, eso es lo que está diciendo. Todas las naciones o todo este mundo, ¿qué ha hecho? Bueno, dice, fornicado. O sea, los reyes de la tierra, dice, y los mercaderes de la tierra. No sé, por lo menos esta traducción dice así, ¿no? ¿Ustedes también dicen lo mismo? Sí. Entonces, ¿qué es esto? Estos reyes de la tierra, los mercaderes ahí de la tierra. Bueno, acuérdense que esto es algo simbólico. O sea, es algo simbólico. Bueno, todo este sistema que estamos viendo político, que vemos, o las autoridades, la economía, todo lo que vamos a decir se complace con lo que este mundo puede llegar a dar. Acuérdense que Satanás dice, pídeme y yo te doy lo que quieras. Simplemente, ¿cuál es el precio? El alma. El alma, nada más. Él dice, es un precio barato, nada más. Pero, amados, ahora, aunque muchos no lo vean, tarde o temprano va a pasar como Lucas, creo que 12, ¿no? Que siempre lo digo, creo que hace años lo tengo cansado, pero algún día van a escuchar esto. Necio, vengo a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que construiste? Entonces, ¿de qué sirve ganar bienes terrenales, amados, cuando una persona va a perder su alma? Usted me dirá, pero usted entonces está en contra de la prosperidad. No, amado, yo no estoy diciendo que podemos gozar de las cosas lícitas que Dios nos da, porque Dios nos dio cosas, pero con esas cosas ocupan un lugar principal dentro de nosotros, porque todo nuestro corazón, nuestra mente, ¿qué debe hacer? Amar al Señor. ¿Sí? Y por consiguiente esas cosas vienen por añadiduría. Yo no las puedo poner, pero estos reyes que aparecen ahí, y mercaderes de la tierra que aparecieron ahí, se beneficiaron con todas las cosas de acá, desecharon a Dios, muchos de las supuestas iglesias apostataron, empezaron con la mercadería de lo que es la fe, trayendo el mundo, y empezaron a apostatar, amado, y entonces empezaron a fornicar con este mundo, ¿sí? Y entonces lo que podemos resumir, para ir cerrando desde el punto del 1 al 3, porque voy a avanzar, ya lo dije, tengo 4 tópicos para dar. El primer tópico lo dividí entonces así, del 1 al 3. ¿Qué aprendemos del 1 al 3 que empezamos? Bueno, se anuncia la caída de Babilonia. ¿Cómo se anuncia? Bueno, viene un juicio. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros como iglesia? Como ángeles, vamos a decir. Anunciar, mirá, amado, Dios ha establecido un día, un juicio. Ustedes saben, usted conoce el Evangelio. No voy a decir, Jesús te ama mucho. Vine, como le hablé otra vez a un muchacho y me decía, que no sé qué me decía acá. Restaurar. Dios quiere restaurar el matrimonio, decía, las cosas. Bueno, sí, en parte el Evangelio hace eso. Le digo, pero ¿qué mensaje predica? No, que Jesús viene a arreglar tu matrimonio, y si tuviste una... Amado, Jesucristo no vino a hacer eso, le digo. Y dice, ¿cómo? No, le digo, y vos te decís profeta, le digo. Le digo, mira, yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Le digo, la Biblia es esto, el mensaje, y empecé a hablar un poco desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lo que es el Evangelio, que se debe arrepentir, que Él trae otro mensaje de salvación. Jesucristo vino y dijo que te arrepientes de tus pecados, que ejerza fe en Él, no que solamente crea, arrepiente de tus pecados. Y bueno, si el Señor tiene misericordia, te dará vida, porque ni siquiera esa oración de entrega que ellos dicen te va a salvar. Y él me quedaba mirando diciendo que como que yo tenía otro. Entonces, ¿qué le ofrecemos a la gente? ¿Qué esperanzas hay? Me decía. Y yo me quedaba así como, Señor, uno lleva casi 20 años hablando de las personas. ¿Qué esperanza? Bueno, esperanza es Cristo, nuestra esperanza de gloria, amado, le digo. Pero bueno, amado, ese es el mensaje que tenemos que darle a las personas.
Es el mensaje, mostrarle este juicio, Dios es airado con el pecador, pero también la gracia y la misericordia que hay en Jesucristo en la cruz. El hombre debe reconocer, ver la santidad de Dios, su justicia. Dios no va a pasar por alto. Lo vimos en la cruz, Dios no le pasó por alto al Señor Jesucristo. Él llevó nuestra... Entonces, llevar el mensaje, eso vemos del 1 al 3, el ángel anuncia. Nosotros, como mensajeros, tenemos que llevar este mensaje a las personas, que hay un día, un juicio, incluso todas estas personas, aunque usted lo vea momentáneamente, que aparentemente le va bien y compran y tienen camioneta y que se van para allá y viajan y hacen lo que quieran, y usted que busca las cosas de Dios, pareciera como que le va mal, no es así. Desde la perspectiva de la soberanía de Dios no es así, amado. Sigan los caminos del Señor. Y espero que el día de cuando el Señor venga a su segunda venida diga, bien siervo, bien sierva, bien hijo, bien hija, en lo poco me fuiste fiel. Y que entre al reino, porque eso es el llamado, amado, ahora, de que hay un juicio y debemos advertir a este mundo de que este juicio va a venir. Escuche, Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios no acepta cohecho por ahí y mira para otro lado. Cohecho es como que eso se puede quedar. Así no pasa nada y miran, no, Dios no va a pasar esto. Todo este mal que vemos, esta degradación moral y corruptiva que va haciendo el pecado encarnado en este mundo, Satanás, va a llegar a un punto donde Dios dice que ya se va a dar su copa y va a venir un juicio. Y ya lo vimos que desde la primera y segunda venida del Señor Jesucristo ha venido juicio. Ya lo expliqué cuando empecé el sermón, lo vimos con Sodoma y Gomorra, lo vimos con la caída de Roma, lo vimos con Babilonia, con Egipto. Entonces Dios va trayendo y va a venir un juicio final. Ahora del versículo 4 al versículo número 8 vamos a desglosar. Entonces vimos del 1 al 3 que se predice la caída de Babilonia. Y ahora vamos a ver del 4 al 8. ¿Qué vamos a ver? Bueno, que se exhorta a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, a separarnos de Babilonia. Si no entiende qué es Babilonia, es este mundo. Y esto es antes del juicio, para que no sufra con ella. Bueno, esto es una advertencia vigente para nosotros. ¿Qué pasa? Debemos separarnos del mundo, amado, porque usted no puede participar, amado, de las cosas de este mundo y salir airoso. Mira, como no me lo puede comprobar. Mire, si usted tiene su Biblia, le invito a que abra en las porciones que quiera del Antiguo Testamento y va a encontrar desde el huerto de Edén, de los primeros nuestros padres Adán y Eva, y de ahí en adelante, antes que sea una nación Israel con Noé, y de ahí que todos los que quisieron independizarse de Dios y no necesitar de Dios, porque comieron la mentira de Satanás, que dice que serán como Dios, o sea, ser como Dios, que el único que puede hacer lo que quiere es Dios. Entonces, todos los que quisieron hacer eso, ¿qué pasó? Bueno, participaron del castigo de la ira de Dios, incluso Israel. Entonces, del 4 al 8 vamos a ver que debemos separarnos como iglesia. Y pero yo soy salvo. Sí, pero si usted es salvo, escuche, yo no sé, bueno, creo que todos tuvimos papá y mamá, ¿no? Pero cuando mamá o papá nos advertía de algo, yo no sé en su casa, pero en mi época había algo llamado varita, o sea, una cosita finita, la varillita. Y estaba ahí, ¿no? Y primero venía la advertencia, ¿no? Y después usted sabía, usted escuchaba, y sí, pero ¿por qué? Porque si me dice, papá, no lo haga, como decía mi mamá, después lo tomás de churrete. Porque no tiene autoridad papá y mamá, ¿por qué? Porque no es que papá y mamá le guste eso. Es que si yo lo hace, mamá le dice, papá, mamá, no lo hagas, es porque papá y mamá saben por qué no lo quiere que lo hagas. No es porque se complace en hacer eso. Y disciplina no siempre es golpear, es corrección también. Es lo último que se requiere. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si usted participa de las cosas malas, bueno, usted va a participar de una disciplina, porque Hebreos 12 dice que el Padre a los que ama va a disciplinar. Entonces, de 4 al 8, ¿qué vamos a ver? Participe de las cosas de este mundo y estoy seguro que va a participar, porque el juicio, dice Pedro, que empieza ahora por la casa de Dios. ¿Por qué ahora? Porque después del juicio final, ¿qué pasa? Dios no le va a castigar porque ya está usted glorificado y perfecto. No hay pecado, no hay nada. Entonces, ¿dónde cree? Esta es la segunda venida de Cristo. ¿Dónde cree que Dios le va a disciplinar? Ahora.
participe, quizá no pasa nada, llevo 9 meses con este pecado y no pasa nada. Bueno, pregúntele a David, 9 meses participó con su pecado de que estaba fornicando y le llegó, vino. Entonces va a venir, de alguna forma va a venir, Dios le va a exponer su desnudez. Y eso es lo que va a hacer. Entonces, 4 al 8, ¿qué vamos a ver? Bueno, continuamos viendo esta interpretación que le dije a la media. Gracias. De esta interpretación reformada idealista de una posición que ya lo expliqué al principio del sermón, simbólica para que podamos entender ese conflicto entre este mundo corrupto, Satanás, y aunque está ganada la batalla en la cruz, hay una pelea del dragón contra la iglesia, continuamente, ¿sí? Eso, no descansa, y nosotros estamos en esa pelea. Bueno, entonces del 4 al 8 vamos a ver estos principios espirituales que operan a lo largo de la iglesia. Versículo 4 al 8, yo lo voy a leer. Tratar de apurarme cuestiones del tiempo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblos del cielo, que sea salir del pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó su bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Bueno, hasta ahí. Entonces, salid de ella. ¿Qué es? Amado, cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento este llamado continuo, que no voy a ir ahora, pero que Jeremías, Isaías, estos voceros, estos profetas, acuérdense, no era como, perdón, excúseme, ¿no? Pero no eran como estos chantas que se dicen profetas, eran profetas. Cuando usted veía un profeta, la sandalia de un profeta, ellos se asustaban, porque no venía a decir bendiciones, vengo a traer, ellos sabían que venía a traer un juicio o una exhortación, o un profeta, o que se apartaran de su pecado, que hicieran lamentación, se arrepintieran, se tiraran ceniza y quizás Dios le perdonaba. Pero no era como esto que vemos, estos falsos profetas de hoy. Entonces, salid de ello. Cuando vemos eso en el Antiguo Testamento, Dios, antes de que viniera un juicio, ¿qué decía? O sea, venían los profetas y le decía: pónganse la cuenta con Dios, salgan. Venía Jeremías: no queremos oír de tu Dios. A Jeremías, no sé si entiende, es como que yo le predico a usted y usted me diga: no quiero oír de tu Dios. Imagínense, el mismo pueblo de Dios le decía a Jeremías: no queremos oír de tu Dios. Bueno, pero antes de que pasara esto, venía Isaías, que se pusieran a cuenta que sus pecados iban a ser blancos, y continuamente les advertía que salieran, y aún así no salían de esto, porque es un llamado que se hizo, vamos a decir, a Israel para que no se contaminaran con la cultura. Y a mí no me da tiempo de hablar un poco el cristianismo y la cultura, pero nosotros como cristianos no estamos como lamentablemente veo algunos pastores reformados que dicen: no, tenemos que reformar, tenemos que ir a la política y nuestros hijos tienen que estudiar y entonces vamos. No, amado, no sucede así. Son buenas intenciones como el que quiso sostener el arca, pero con Dios no se manejan las cosas así. ¿Cómo transformamos al mundo? Bueno, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos renovar nuestro entendimiento, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos, amado? Yo no puedo ir a meterme, quizás puedo hacer y cambiar las leyes y estudio, todo lo que tengo que estudiar y llegar hasta allá, pero eso no va a cambiar porque las leyes no cambian los corazones. La ley no hace nada. ¿Qué es lo que transforma? El Evangelio, dice Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Entonces, por medio del Evangelio, ¿qué Dios nos manda? No, mirá, como he escuchado de algunos: sí, te quedás ahí adentro y entonces los podés cambiar. No, amado, como le dije, Dios me dice que salga de este mundo. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, que salga moralmente y espiritualmente y me aparte. Yo tome distancia. Ese es un llamado. Nosotros no estamos llamados a transformar la cultura, como he visto con otros pastores reformados con pancartas: no te metas con mis hijos, y esto y aquello. Y nosotros no estamos mandados a hacer esas cosas. Sí debemos adiestrar, como dice Deuteronomio 6, a nuestros hijos en la entrada y la salida, y bueno, por medio de la iglesia traerlos, pero no estamos así, amados, para, me estoy desviando del sermón, pero no estamos para transformar cultura, o traer la cultura acá dentro de la iglesia. No, amado, no es así.
La iglesia es la iglesia, el Estado el Estado. Pero sí, nuestro llamado es a llevar el mensaje. Entonces, ¿qué es el llamado del Señor? Es que salgamos. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentelo. Apártate. Abraham se apartó, lo quiso meterse, y así le fue. Mira, ¿cómo es posible esto? Fíjese, cuando hay un llamado, vienen unos ángeles, no sé si se acuerda de la historia, no me acuerdo si es en Génesis 18 por ahí, o 19, no me acuerdo por ahí, es el asunto que le dice que salga. ¿Y se acuerda que sale la mujer de Lot? Pero físicamente salió, ¿no? Sí. ¿Y dónde quedó su corazón? Allá, quedó. En la ciudad. En la ciudad quedó petrificada. Entonces, ¿cómo dirá usted, pastor? Bueno, el llamado no es salir físicamente como la esposa. El llamado es salir con el corazón y todo, porque ya salió, su mente todavía estaba allá. Extrañando, como Israel en el 78, que en el Salmo, extrañamos los ajos, los porros. Ahí estábamos bien, no como este desierto que nos trajo acá el Señor para hacernos pasar hambre. Habían salido en el Éxodo. ¿Dónde estaba su corazón? Allá. Entonces, pueblo mío, salí moralmente y espiritual. No añore nada de esas cosas. Como que si la mano del Señor se hubiera cortado para no darle. Quizás Dios le está probando, como Deuteronomio 8. Dice, te probé a ver si me eras fiel. Y te hice pasar 40 días en el desierto. A ver si me amabas, Deuteronomio 8. Y fíjese, entonces no debemos tentar al Señor. Entonces Dios dice que debemos salir. Yo no tengo unos textos como Jeremías 51, 6, del 9, no voy ahí al 45, Isaías 52, 11. Siempre lo mismo, Dios haciendo este llamado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Lea las 7 iglesias, van a encontrar que dos o tres de ellas se contaminaron, amados, y empezaron a contaminarse. Algunos dicen, no necesito nada, decía la que era más rica, creo que era la Odisea. Y Dios le dice, eres pobre. Y a la otra que parecía pobre, que era una iglesia chiquitita, quizás de 2 o 3, le decía, eres rica. Y Dios dice, ¿cómo rica? Si son pobres estos. Claro, porque a los ojos de Dios es diferente. ¿Entiendes? Entonces Dios dice, salte de ella. En 2 Corintios capítulo 6, versículos de 2 a 14, ¿se acuerda? Dice que no hay ninguna unión entre Belial y Sion. No sé si lo conoce el texto. Ustedes quizás lo conocen así, pero no significa esto. Porque aunque lo han adaptado, puede ser, pero no es para esto. Dice, no unás en el judo es igual, no tenés que casarte con un incrédulo. Sí, es verdad que el texto lo podemos aplicar a eso, pero no es solamente para eso. En el contexto que aparece en 2 Corintios es que no me mezcle con las cosas de este mundo. Y bueno, por supuesto, un inconverso no me tengo que mezclar, como eso en el capítulo 6 de Génesis, que dice que se mezclaron los hijos del enemigo. Los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Que los hijos de los hombres. Que algunos de estos de acá de esta iglesia dicen, no, que se mezclaron con los espíritus. No, nada que ver. Además, eso no tiene bien el contexto de lo que está diciendo. Es no mezclarse, porque al principio el Señor dijo en Génesis, dice que dijo que él iba a traer una enemistad. Yo pondré, dice, desde que cayó Adán, Génesis 3 dijo, yo, no usted, la iglesia, ni el pastor Daniel, yo pondré enemistad entre tu simiente, le dijo a Satanás, y la mía. Y la iglesia tiene una separación entre la verdadera iglesia, la esposa de Dios, y la esposa de Satanás, que es este mundo, la ramera. Hay una separación, amado. Entonces el Señor dijo, yo pondré enemistad. Hay una enemistad, amado. Siempre va a haber esa enemistad. No porque la queremos nosotros, queremos el bien. Y Dios tampoco quiere el mal. Solo que ellos no quieren saber nada. Y es así. La iglesia de Tiatira, la Odisea, fíjese, no supieron mantenerse alejada de este mundo. Y ustedes vieron lo que el Señor les dijo, que los tiró en cama a esta señora de la iglesia en una forma simbólica para castigar. Entonces debemos apartarnos y salir de este mundo, amado, no en sentido geográfico, sino que ya lo expliqué en el sentido moral, en sentido espiritual. Apartarnos. Yo no me puedo apartar de unas personas, todo lo contrario. Dígame, ¿cómo va a saber su vecino, una persona, un cónyuge, sus hijos, los que tengan familiares o personas? Bueno, por medio de nosotros, porque nosotros estamos en el mundo, nosotros somos los pies, los mensajeros de la paz, pero no contaminarme con ellos. Eso es lo que dice acá. Hay una separación espiritual y moral, ¿sí? No estamos para reformar una cultura, no estamos para traer la cultura y traer al mundo, todo lo contrario. Nosotros estamos para llevar el mensaje de salvación a esto. Los tiempos, las culturas, las modas, van y vienen, amados. Yo tengo unos zapatos ahí
que se ríen. Unos zapatos que son los, ¿cómo es? ¿Los cómo? Pues le digo los de Frank, Los de Frankenstein, se llaman los Stormman. Unos como así. Y yo le digo, y me dicen, ya va a volver a moda. No sé si usted conoció la época del 70, el pantalón así. Pero la moda va y viene. Va y viene, amado. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros pues, no podemos estar, no, que la moda, que lo transformo. Yo he escuchado cosas tremendas, ¿eh? No, que tenemos que transformarnos, escuchar la música del mundo para que ellos los conviertan. Yo lo miraba a hombres que de verdad que cantan bien. ¿Cómo decir esa cosa? Sí. Y otro, un pastor de reformado también como nosotros, diciendo cosas aberrantes. No, que te sentás con uno y tomás una cervecita y de ahí después le hablás. Yo digo, ¿cómo decir eso? No podemos hacer eso. Sí, porque Pablo se transformó a los gentiles y a los judíos hizo... No, le digo, pero eso es en la exegesis. ¿Cómo vas a decir eso? Mira, amado, el estudio diligente de muchos ministros, y esto por las cosas que ellos viven y no están en el consejo del Señor, los que llevan a esto, a hacer y caer en estas cosas. Dios es claro en su palabra, como vimos en nuestra confesión, es muy claro. Dios dice, sálganse del mundo. Dios, es más, en la oración sacerdotal, capítulo 17, dice que te ruego que no los saques del mundo. No dijo, no, sácalos del mundo. No, pero guárdalos del mal. Entonces estamos acá, Señor, guárdanos del mal, voy a llevar el mensaje del Evangelio a mis parientes, que el Señor que pueda. Y estamos orando, pero nosotros tenemos, no sé si se puede entender. ¿Sabes por qué me tomé un tiempo? Porque siempre me decía, ¿cómo es pastor? ¿Cómo es Daniel? Vos siempre estás diciendo que nos separemos de ellos, de aquellos, no entendemos. No, yo nunca dije que se separen, sino cómo van a saber. Pero no se contaminen, amados. El Señor se sentaba a comer con un fariseo, se sentaba con una señora de mala vida, pero Él le predicaba, pero no se contaminaba. Entonces, ese es el llamado del Señor. Versículo número 5, entonces, dice así, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y se ha acordado de sus maldades. Escuche, ¿se acuerdan una parte que, no me acuerdo, que Israel tenía que tomar una tierra? No me la acuerdo, ya lo hablé esto yo hace rato, y no era el tiempo todavía de que tomara, creo que los cananeos era. Y fíjese, el Señor está hablando a Abraham. Abraham estaba en sus asuntos, ¿quién va a tener un hijo? Estaba en sus asuntos así, cuando Dios le estaba hablando cosas de 430 años después. De soberanía de Dios. Dice, pero en el contexto le dice así, mirá, Abraham, va a pasar esto y esto, va a venir la familia, una familia, si yo no puedo tener, Sara tiene que hacer. Estaban en sus cosas, y que su mente es tan chiquita, y Dios le estaba hablando de cosas que iban a pasar como 4 generaciones después de él. El asunto es que le dice que ellos iban a ir a un lugar, cuando estuvieran esclavizados, y después que lo iba a sacar, estaba hablando de la época de Moisés, cuando Abraham ya no quedaría en el polvo de los huesos. Pero el asunto es que Dios le está diciendo, y cuando los amorreos me colmen, o sea, la copa se llene, entonces ustedes heredarán. No sé si entienden ustedes esto. Vos por lo menos entendés, cuando yo hablé la soberanía de Dios y la providencia de Dios, yo me quedé pensando, yo estaba viendo si comía mañana, me acuerdo. Y digo, pero usted está hablando de... Además, Apocalipsis está hablando cómo terminan todas las cosas. Yo estoy pensando, a ver, digo, Señor, digo, soy hombre de poca fe, digo, porque una cosa es saber un estudio y ver acá, y otra cosa es creerle a Dios, lo que dice ahí. Dios le está diciendo a Abraham, mirá, va a pasar esto 430 años después. Dios no se olvida de los pecados, eso es lo que quiere decir. Acá en el versículo número 5 dice, cuando haya llegado, fíjese, dice el versículo número 5, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, o sea, se han acumulado. Llega un momento cuando Dios dice, me cansé, ya está, se llenó la copa, que ya lo habíamos visto, y en ese momento vino el juicio con los cananeos, y ahí tomaron la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Bueno, va a llegar el momento de este mundo que va a ser. Dice, me cansé. Mi pueblo ahora va a tomar posesión en su segunda venida, ¿de qué? De este mundo, a donde vamos a heredar. Entonces esto es lo que está diciendo. ¿Qué podemos aprender del versículo número 5, amado? Que el juicio de Dios es inminente. Dios no pasa por alto el pecado. Parece como que el impío está triunfando. Y nosotros no lo vemos porque el pecado lo esconde abajo, como decía, barré por donde ve la suegra. Y lo esconde por ahí, y como dice Eclesiastés 8, 13, como el pecado no llega, el castigo no llega, entonces no pasa nada. No es así. Dios está diciendo hay un tiempo para todo.
¿sí? Un tiempo, como dice Gálatas 4:4, hubo un tiempo para la venida de Cristo, cuando Dios estableció el tiempo, vino Cristo, y también un tiempo cuando Jesucristo va a venir, no sabemos, pero hay un tiempo. Bueno, hay un tiempo para la paga del pecado. O sea, algunos en este tiempo ahora y otros en la segunda venida. Pero Dios no les va a pasar por alto, eso es lo que dice el versículo número 5 ahí. Y todos, amados aquellos, incluso la iglesia que quiera participar y deleitarse con el licor de esta gran ramera de este mundo, va a participar también de la copa, bueno, no de la copa de ira, a menos que sea un inconverso, pero sí va a participar de la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque sus pecados, dices, que se han amontonado hasta el cielo. ¿Se imagina la cantidad de pecados? O sea, el asunto es que nosotros no tenemos una cosmovisión de pecado. Para nosotros pecado, ¿qué es nada más? No sé, matar, fornicar, adulterar, ya está. Yo celo, ira, contienda, me molesté, una raíz de amargura. Eso no es pecado. Pero imagínense si el cristiano durante el día peca y a veces ni los confiesa. Imagínense el mundo, la cantidad de pecado que tiene. Entonces el Señor está reiterando el juicio de nuevo que va a traer acá. Y el juicio de Dios no es una decisión arbitraria. Que dice, bueno, porque yo lo quiero hacer así. Veo el hombre del mundo, como dice, acá el que mando soy yo, dice el hombre del mundo, ¿vio? Y se hace lo que yo mando porque yo tengo el cinto. Algo así, no todos son así, pero algunos así. En otros casos son diferentes, la pone la mujer. Pero el asunto, lo que quiero decir, que Dios no es arbitrario, que se hace así porque yo lo quiero hacer. No, amado, es la justicia de Dios. La palabra ira es orgés, creo que en el griego koiné. Significa una respuesta a la santidad de Dios. Vez tras vez Dios le anuncia, va a venir un juicio, usted le predica a la persona no quiere saber nada, hay que disfrutar, si no disfruto. Una persona no tiene su mente más allá de ahí de 2 metros, o sea, no anda por fe. Nosotros sabemos que va a pasar, porque le hemos creído al Señor. Pero ¿qué sucede? No es una decisión arbitraria. Entonces, ¿qué creemos? Que es una respuesta a la justicia, a la santidad de Dios. Y Dios no va a pasar el alto el pecado porque ustedes lo ven. Como creyentes saben que el Señor en la cruz castigó el pecado. Entonces fíjese, en el versículo número 5, apúrame, porque su pecado ha llegado hasta el cielo y Dios, escuche, y Dios se ha acordado, ¿no? Amado, y no es que Dios se olvide, como un anciano que se anda olvidando. Es una forma figurativa para que nosotros lo podamos entender. Dios se ha acordado. ¿Pero qué significa? Bueno, que su justicia, escuche, es perfecta, ¿sí? Y la justicia de Dios no es imperfecta como la muchos vemos acá. Usted va a hacer algo al tribunal de justicia, algo que te tienen en 1 mes, 2, 3, y espera, y por ahí la persona, si hizo algún delito, queda libre. Con Dios no va a ser así. Dios se va a acordar, no es decir, no es que pasó por alto. Dios tiene de una forma ilustrativa para nosotros en Apocalipsis dice que hay un libro de registro de la vida. No es que Dios lo necesita, pero para que nosotros podamos entender que Dios tiene registrado todos nuestros pecados. Ahora si usted está en Cristo, bueno, eso se rompió, el acta ya está. Dios lo tiró al fondo del mar, Dios no se acuerda más. Dice que se borró, no como nosotros que tenemos listitas de lo que nos hicieron las personas. Dios dice, en Cristo ya está, es consumada y perfecta, tetelestai, dice Juan 19:30, consumado está, ya está, se pagó. Si no es así, hay un día de retribución, lo que estamos viendo acá. El versículo entonces número 6, así me puedo apurar, dale a ella como ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz que ella preparó, bebida, prepararle a ella el doble. Mire, hay una palabra en griego que se las debo acá, pero no es que Dios, vamos a decir como Dios es justo y le va a pagar el doble. Pero se la debo, porque si no el estudio se me iría un poco más. Pero Dios le va a retribuir según su maldad y las cosas malas que hicieron. Y vamos a ver dentro de un rato que muchas de estas cosas fueron incluso contra el pueblo de Dios. Cuando usted buscó el bien de los suyos y quiso caminar en los senderos del Señor de justicia y de santidad, como dice Isaías, en ese momento se empezaron a levantar. Y siempre lo digo hace años, amado, ¿quién se va a levantar? El vecino, el de allá, el de frente, los de la casa son los que se levantan. Yo siempre le digo hace años a ustedes, los que me conocen, ponga a Jesús en la mesa, camine con el Señor en su entrar y en su salir, hable de Él y después me cuenta. Pero ríase con ellos, hablen con ellos. Nunca va a estar porque
Usted nunca va a tener oposición porque los que aman las cosas del mundo no hay problema. Pero si usted, como dice una parte, ¿por qué no los quiere en el mundo o no los ama a ustedes? ¿Por qué? Porque ustedes no son parte de este mundo. Por eso el Señor, ¿qué manda? Que nosotros debemos apartarnos de este mundo. En Romanos 12 dice que debemos apartarnos. En 2 Corintios 6:12, que ya se lo dije también, debemos apartarnos de este mundo. Fíjate que dice, yo no tengo unos textos con mi puño para no estar buscándolo, pero fíjese que dice, el mundo nos aborrece, ¿por qué? Dijo el Señor, porque no somos parte de este mundo. Más no lo estoy inventando yo. Me dice, este pastor es legalista. No, no es así. Es que el Señor en el Nuevo Testamento dice, ¿saben por qué no los aman? Bueno, primero y principal, porque yo parafraseándolo, pues no lo amaron al Señor. Porque Él dijo, no, yo no soy de este mundo. Lo querían poner de rey, el Señor dijo, no, yo no vine acá, no soy parte de este mundo. Entonces, por eso que a nosotros no nos aman. En Pablo escribiéndole a Gálatas, fíjate que en una parte dice, el cual se dio, escuche bien, el cual, hablando del Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo así? ¿Por qué se dio Jesucristo? Por nosotros. ¿Para librarnos de qué? ¿De qué es el siglo malo? Y yo le digo, en muchos le digo, ¿pero cómo? ¿Vos sos cristiano? Hablas como en el mundo, le digo. Y no lo estoy juzgando. ¿Sabes por qué te hablo así? Le digo, vos me has visto. Vos me decís que sos cristiano. Ahora si vos me decís que en converso también no te digo nada. Pero vos me decís que sos cristiano. Hablás como el mundo. Las canciones del mundo. Te reís de las cosas del mundo. Para la iglesia hay que empujarte. No sabés ni siquiera un texto bíblico, porque te sabés las letras de las canciones, te sabés uno de allá, y todas estas cosas. ¿Y cómo es posible? Le digo, no. Me acuerdo que decía un predicador hace años, ¿cómo decía? Camina como pato, decía, es muy posible que sea pato o algo así, o dice cuál. Sí, entonces digo, no entiendo, le digo, creo saber que yo le dije a uno, creo que no pasó nada, amado, con vos, le digo. Vos no naciste de nuevo, vos tenés doctrina nada más acá, doctrina, pero eso no bajó, como decía Martín Loyola, a tu corazón, no naciste de nuevo. ¿Y sabés por qué? Vos me vas a odiar, como dijo uno que lo quemaron, que era John Hus, pero yo prefiero herirte con la verdad, de verdad ahora, y decirte la verdad ahora, aunque vos te duelas conmigo, pero no naciste de nuevo, te engañás, amás las cosas, vas a decir, de este mundo, y el amor del Padre no está en vos, le digo, porque ninguno que ame las cosas de este mundo me puede decir a mí que el amor del Padre está en él. No es así. No es que odiamos a las personas, pero de verdad no podemos amar las cosas que ellos hacen. Lo amamos tanto que de verdad que tomamos una separación y le hablamos del Señor, pero no pasó nada contigo, porque si Jesucristo vino a librarnos de este mundo, ¿y cómo es posible que todavía siga ahí? Porque si vos hubieras conocido la verdad, como dice Juan 8:32, que dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y una vez que somos libres no somos presos del pecado. Entonces no pasó nada con vos. Todavía estás preso. Y vos creés que sos libre, nada más. Pero no sos libre, pues no te libró de este siglo malo. En otra parte también, Pablo dice, pero lejos esté de engloriarme de mí, sino en la cruz. Y dice, y el Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez Pablo hablando a los Gálatas, amado, hay una crucifixión en la cruz. O sea, los pecados de este mundo fueron clavados en la cruz. ¿Cómo puedo decir que mis pecados fueron clavados en la cruz con mi Señor? Como dice Romanos 6, hablando del bautismo, pero no el bautismo del agua física, ¿no? El bautismo espiritual. Que yo muero a este mundo, porque cuando me bautizo hago eso. Muero al mundo, y cuando me levanto, en el sentido que lo hago para que la gente como testimonio me vea, es algo espiritual. Y salgo de ahí y voy al mundo, a vivir como el mundo, como Lot. No pasó nada. Yo estoy crucificado a este mundo, amado. Soy un embajador que predico a este mundo de un juicio venidero. Entonces no podemos decir eso, que amamos al mundo y el amor del Padre está en nosotros, porque no está eso. Entonces, amado, el primer mandamiento dice, amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón. Si no pasa eso, amado, y usted sigue amando las cosas del mundo, entonces no pasó nada. No hubo un regeneramiento dentro. Y hoy es un tiempo de gracia que puede venir a Cristo.
Entonces el llamado es a salir espiritualmente y moralmente de este mundo, a apartarnos de este mundo. Ustedes conocen el libro que me gusta tanto, ¿cuál es? El progreso. El Progreso Peregrino. Ustedes lo ven a él saliendo. Yo no veo que se haya apartado en el sentido espiritual de su esposa y de sus hijos, pero él caminaba y se había apartado. Y le vino los problemas con la esposa y todas las consecuencias. Después en la peregrina, en el segundo libro, la señora caminando sola con sus hijos para llegar a la patria celestial porque no siguió a su marido y las consecuencias que tuvo que acarrearse. Bueno, pero hay una separación de este mundo. ¿Por dónde pasaba John Bunyan? No sé si vieron la película, el dibujo de John Bunyan o el libro. Él tuvo que pasar por un lugar que llamaba la Feria de las Vanidades. Él pasaba, mis ojos no ven piedad, y pasaban, ven, compra, decía, de estas cosas, y había de todo, placeres, mujeres, un montón de cosas que había para ahí, y él no compró nada de este mundo. Además, el príncipe de este mundo en la Feria de la Vanidad le dijo al Señor Jesucristo en Mateo 4, le dijo, mira, todas estas cosas te daré. Esa es la Feria de la Vanidad, Satanás tentando al Señor, compra esto que necesita, aquello y esto. El Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Al Señor solamente adorarás. Entonces ahí el llamado es a salir de este mundo, amado. El Señor rogó que no nos quite de este mundo, como dije en la oración sacerdotal, pero que sí nos guarde. Entonces Señor, debemos decir, Señor, guárdame. Amado, cuando yo salgo le digo, Señor, guárdeme. Que guarde no solamente de afuera, ¿sabes de quién? Guarde de mí mismo. Porque mi corazón todavía es engañoso. Y ¿cómo es posible? Amados, todavía tenemos dentro de nuestra sangre el pecado, o sea, nosotros fuimos redimidos, pero todavía hay pecado. Escuche, tentación y pecado no es lo mismo. Tentación es cuando te viene a hablar. La otra cosa es que usted quiera comer de eso. Tentación viene para todo en la mente, esa cosa que le habla, ¿sí? Pero es cuando usted le cree. Entonces, está llamado a no creerle al enemigo. No podemos tener compañerismo con este mundo, dejarnos seducir con este mundo y después no querer participar, vamos a decir, de lo que viene por los pecados, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y es así. Tarde o temprano va a participar. Mire, se la voy a hacer más clara. Le voy a tratar de ser sutil por los chicos, pero si usted va a hacer algo inmoral afuera, si me entienden los grandes, no crea, vas a decir, por más que diga, yo me cuidé, algo así. Mire, conozco muchos casos, amados, que fueron a hacer cosas inmorales por ahí y después terminaron contaminados con algo. Bueno, en el sentido espiritual, usted va a contaminarse como hizo Israel y estoy seguro que va a participar de ese pecado porque Dios no le va a pasar por alto. Dios les va a descubrir. Se embaraza del pecado cuando sale. Se embaraza del pecado, sí. Dios les va a descubrir ese pecado. Es así. Así que bueno, versículo número... me frené un poco con el versículo 6. Versículo número 7. Bueno, Dios le va a pagar. Cuando ella se haya glorificado, haya vivido con deleite, dale también el tormento, llanto, porque dice en su corazón, estoy sentado como reina y no soy viuda. Fíjese, ¿qué estamos viendo en el versículo número 7? La arrogancia, la autosuficiencia y una falsa seguridad. Cuando una persona se aparta de Dios y busca las cosas del mundo, ¿qué quiere? Se confía. Yo conozco personas, mirá, ustedes no conocen, yo conozco muchas personas, pero no personas que estuvieron durante el tiempo. Conozco conocidos hombres que le dije, amado, no hagas esto, aquello, y no, me acuerdo que conocido por seguir a su esposa porque no quería que su esposa estaba en un lugar y no apartarse de la iglesia. Yo, no, amado, hacerle fiel a Dios, no importa si tu señora quiere ir para allá, dejala que vaya, vos te parás en el Señor, esto. No, ¿cómo es eso, Daniel? Y yo le digo, no lo hagas, amado, no lo hagas. Una mujer se fue, lo abandonó, él por no serle fiel al Señor, no ir a las cosas del Señor, no congregarse, se quedó sin los hijos, se quedó sin y ahora ya está en el mundo para lo peor, echándole la culpa que Dios quizás no lo protegió, amado. Entonces así, debemos ser fieles al Señor, no podemos ir como decían esos predicadores antes, el Dios bombero, cuando pasan las cosas corro al Señor a ver que me solucione las cosas. No, amado, es así, cuando usted se casa es en las buenas y en las malas. Bueno, así con el Señor, amados. Debemos ser fieles al Señor. Pero fíjese esta señora, o sea, esta falsa
esta falsa iglesia o esta gran ramera que aparece ahí, se glorificó a sí mismo. ¿Usted se acuerda Nabucodonosor, en el Daniel creo 4, donde sale el rey Nabucodonosor y él dice, oh, con estas manos él levantó todas estas cosas y yo lo he hecho, decía. Y Daniel le había dicho anteriormente que se arrepintiera. Como acá, como en el juicio de acá, el ángel está diciendo, va a venir este juicio. Ustedes lo vieron en el versículo número 1. Daniel le dijo, oh, estas cosas te van a acontecer, pero arrepiéntate, le dice. ¿Y qué hizo? Pasó un año. ¿Y qué pasó con eso? Se olvidó Nabucodonosor. Y se paró un buen día y dijo, oh, todas estas cosas. ¿Qué pasó con él? Andaba arrastrado. Bueno, le llegó un juicio. En el capítulo 5 también, el otro que estaba festejando con las copas, le llegó un juicio. Al otro también le llegó un juicio a ese... gracias. El de Éxodo, no me acuerdo, al faraón. Y así continuamente, a Roma, lo vemos continuamente a Nerón, otros que fueron comidos por los gusanos, el libro de Hechos. Porque todas estas personas son orgullosas, son personas que buscan deleite y no consideran a Dios. ¿Y dónde empieza esto? El libro de Génesis, amado, cuando Adán y Eva quieren independizarse de Dios. Y dicen, serán como Dios. Vamos a decir, como Dios, no necesito a Dios, entonces. Y vino una disciplina de parte de Dios, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá en el versículo número 7 es cualquier idealismo que quiera exaltarse a sí mismo en este mundo y no quiera depender de Dios, ¿sí? Cualquier persona que quiera dependerse, y eso es lo que hace el pecado. El pecado se exalta a sí mismo, o me sentaré acá, o sea, dentro del corazón de la persona, y gobierno yo. La persona cree que es libre, pero no es libre, amado. Es esclavo de sus deseos y sus pasiones. Eso es lo que sucede. Y la persona cree que es libre. No es libre. Pues el Señor dice que Él vino a liberarnos. ¿Pero a liberarnos de quién? De nosotros mismos, amado. De nuestros deseos. De nuestra propia... Nosotros estamos presos al pecado. Nosotros creemos que somos libres. No es así. Entonces, todas estas personas que vemos así, por eso cuando veo a una persona, yo se me miro así, yo veo la encarnación, una persona encarnada, ¿sí? Del pecado. Habla, yo sé cuando una persona me está hablando del pecado porque sé, porque no me habla las cosas del Señor. Entonces me doy cuenta que se está en pecado, encarnado, hablando. Entonces, estas personas son arrogantes, personas que quieren autosuficiente y no dependen de Dios. Y va a venir un juicio, ¿sí? Ustedes lo ven, versículo 7, estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré el llanto. Fíjese, no necesito de Dios, Dios no me va a hacer nada y va a venir un juicio. Versículo número 8, a ver si me da el tiempo. Versículo número 8 dice, por lo cual en un solo día vendrá su plaga, muerte y llanto, y será que, bueno, en un solo día, que ahí no es que en un solo día de 24 horas, sino una expresión, acuerde, que está hablando simbólica. Lo que está representando acá es el juicio, podríamos decir, repentino. Ustedes se acuerdan, ¿se acuerdan el Noé que estaba haciendo ahí y en un momento vino juicio de Dios? O sea, ya él estaba predicando, el Señor cerró el arca. Bueno, en la rapidez que va a venir, en una parte dice, el Señor en Mateo 24, creo que hablando de esto, de Noé, dice, estaban comiendo y bebiendo, y casándose. Pero no, cosas malas, comiendo, bebiendo, casándose. O sea, la idea es en las cosas de este mundo sin considerar a Dios, es eso. ¿Y qué pasó? Repentinamente vino el juicio. Así va a ser. Usted puede estar hablando, estamos acá, sale por allá, uy, te preparaste por ir allá a la escuela, te tenemos que llevar allá, y ¡pum! Sonó la trompeta. Y vino el Señor, amado. Por eso orando y velando continuamente. Es repentino, no sabemos cuándo. Entonces, es así, aquel que crea que es salvo, amado, persevera hasta el final, no se contamine. Entonces, del versículo 4 al 8 que aprendimos, en un resumen, Dios nos manda a separarnos de este mundo. ¿Cómo? Entonces, de las cosas de las personas. Si tengo que estudiar, ¿cómo hago? Me voy allá. No se contamine en sentido moral y espiritual. ¿Sí? Si no tiene nada que decir, se calla o aparte cosas espirituales. ¿Sí? Y es así. Yo te lo digo por experiencia. Yo trato de dominar la conversación siempre yo. Trato y me pongo a hablar. Si él quiere hablar conmigo, bueno, yo soy el ciudadano del reino. Y ustedes me conocen, entonces me pongo a hablar y no que le digo, no, la Biblia dice esta cosa y ya no. Me pongo, yo lo escucho y automáticamente tengo palabras de sabiduría y conocimiento para darle a una persona y guiarlo a Cristo. Y si él sigue queriendo hablar conmigo, sigo hablando de las cosas, pero él nunca me va a llevar.
Porque yo sé que si me muevo un pie para allá me voy a contaminar. Yo estoy de mi lado y le hablo de acá. Hay una cerca, como el vecino, ¿vio? Así. Yo estoy de este lado del reino y está allá. Si quiere venir, viene de acá. Yo no me voy para allá. Venir para mi iglesia, no. Estoy acá yo. Yo sé a quién he creído. Bueno, entonces a separarnos de la mundanalidad, de todas las influencias que pueden corrompernos, amados, porque tarde o temprano nos pueden contaminar. Usted está cansado, le pasó cosas, su fe no está muy fuerte. ¿Y qué pasa? Y justo va a venir uno a hablarle, y aunque no crea, como el libro de Hebreo, lo va a ir llevando. Y se los va a ir arrastrando. Dice, no has dicho, amado, yo lo he visto. Entonces manténgase firme ahí, porque viene un juicio, y es inevitable, amado. No es que quizá por ahí, no, va a venir un juicio. Y viene un juicio. El versículo de 9 al 19, así me puedo apurar. Y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, y llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo del incendio. Escuche, del 9 al 19, en un resumen, se va a centrar en la escritura acá, también en un significado lo mismo, simbólico y espiritual. Lo mismo estos juicios que vamos a ver desde la primera venida hasta la segunda venida, va a pasar eso. Son juicios que vienen, aunque es largo esto de explicarlo, sí, es bastante largo, pero se lo voy a tratar de resumir. Dios trae juicios de la 9 al 19 sobre este mundo, desde la primera venida hasta la segunda venida, o desde el principio podemos decir, del Antiguo Testamento. Dios ha traído juicio sobre esta humanidad. Ahí dice, versículo, los reyes de la tierra que han fornicado con ella. No sé si la expliqué yo, estos reyes de la tierra son todos estos poderes económicos, seculares, políticos, todo lo que puedan fornicar es adquirir algo de este mundo, o sea, de este mundo que ofrece. La gran ramera ofrece deleites, placeres, todo lo que pueda ofrecer este mundo, y todo lo que quieran fornicar y obtener bienes de este mundo, va a ver que viene un juicio. Pero fíjese que dice el texto que se lamentan. Pero amado, el texto que se lamentan ahí, porque dice que han fornicado con ella y han vivido en sus deleites. O sea, ¿qué es esto? Es cuando, veo que dice 2 Corintios 6:12, dice que el que se une con una ramera, uno es con ella. uno es con ella. Bueno, cuando usted se une con el mundo, uno con el mundo. O sea, no, mira, a mí no me venga a decir, yo le dije a uno, no me vengas a decir que vos podés ir a fornicar con una ramera, después venir a estar con tu esposa, así, porque no es así. Porque vos, entonces no me puedes decir como cristiano que podés ir a fornicar con el mundo, vivir como el mundo la semana, y el domingo vengo a estar como así, con el Señor. No es así. Vos sos un hipócrita, digo. O no te ha amanecido el Señor, de verdad. No es así. O sos uno con el Señor, que se llama la unión con Cristo, que esto significa que naciste de nuevo, estás unido posicionalmente con Cristo, y por supuesto los pecados están, pero vos luchás, pero no te podés contaminar continuamente, o sea, todo el tiempo vivir como el mundo, todo el tiempo como el mundo, y después decirme, no, que sos cristiano. Eso es imposible. Por eso fornicar con los deleites, tener una alianza continua, usted no puede decir, no, usted si lleva una alianza, pues tiene una alianza con el mundo. No puede decir, entonces no es, no. Mire, le voy a decir algo que le dije a alguien acá, que no sirve con la predica, que le pareció fuerte. ¿Usted se imagina ir a fornicar con el mundo? Porque si usted me dice que tiene a Cristo acá, usted no me va a mirar acá y me va a decir que se fue a fornicar con una ramera, con el mundo y con Cristo acá adentro. Porque usted no va a entrar a una habitación con Cristo a hacer eso. No me venga con esa. No, de verdad, usted se engañó. Entonces no me puede decir, no, sí, yo fui allá, forniqué, ¿y qué pasó? No le diga al Señor que se quedara afuera, que no viera estas cosas. No, amado, vos te engañás, ¿verdad? Venís, sentate y te hablas del Evangelio. No pasó nada con vos, de verdad. Ahora yo no hablo que nosotros como cristianos por ahí nos ensuciemos los pies, nos ensuciamos las manos, como dice, y bueno, venimos a la cruz y Señor, perdón por los pecados. Yo estoy hablando de una persona que vive en el chiquero continuamente. Y después me dice que es cristiano. Sí, me caí, me levanté, Señor, otra vez con este pecado, líbreme, Señor, por favor. Sí, también está luchando con el pecado, entiendo. Yo estoy hablando de personas que me dicen de cristiano y de verdad viven como el mundo. Entonces no pasó nada. Hay una diferencia entre un cristiano que lucha con las cosas de este mundo y uno que vive como este mundo.
Hay una que dice, me supongo que esta cosa no necesito ni siquiera explicarla. Pero eso es lo que es. Pero esta gente que está, dice que llorando acá, no es el lamento, amado, por un arrepentimiento de pecado. Porque vino, ¿sabes por qué están llorando estos juicios de 9 a 19? Porque Dios le trajo un juicio y le sacó todas las cosas que tenían. Donde ellos estaban económicamente bien, seguridad, estabilidad. Entonces Dios le trajo un juicio y empezaron a lamentarse. Vamos a decir el juicio con Sodoma y Gomorra, un juicio contra la economía del país, un trabajo, cosas que pueda sacarle Dios. Porque en el gran día del juicio final que va a venir, ahí se va a sacar todo, todas las cosas, y va a venir el juicio final. Pero lo que pasa está acá, y fíjense que la gente son, no me da tiempo de hacerlo exegéticamente, ustedes saben, punto por punto, toco algunas partes de ahí. Fíjense que el texto dice que miran de lejos. ¿Sabe qué significa eso? Cobardía. Nunca vieron cuando una persona mira de lejos y no se quiere meter. Pero digo, pero un momento, si vos tenías alianza con ella, estabas fornicando con ella, algo sería tuyo, no conozco yo. No conozco, no sé quién es. Entonces no puede decir que está ahí. El ejemplo está mal que voy a usar, pero no podemos hacer como nuestro amado Pedro, que estaba con el Señor y en un momento dijo, no lo conozco, mujer, no sé quién es, te dije que no la conozco. Y maldecía a Pedro porque no lo conocía. Y después se fue a llorar. ¿Pero qué pasó con Pedro? Se arrepintió. Esto que están acá no. Es como Judas. Se llamaba remordimiento, no arrepentimiento. Es una contrición del corazón por las cosas que Dios le saca. Y hay un dolor, porque Señor me sacaste esto y aquello. Porque era... Yo escuchaba un montón. Mi mamá, ¿sabe cómo le decía? Lágrimas de cocodrilo, decía mi mamá. No había un dolor de verdad por el pecado. Por eso que Dios le trae estas cosas y vemos que hay un sufrimiento, ¿sí? En una hora vino el juicio. ¿Qué significa? Bueno, es repentino. Están ahí comiendo, bebiendo, no necesitamos a Dios. Y en un momento el Dios soberano se manifiesta y trae un juicio. Y se acabó todo lo que había, amados, que vivieron para los deleites de este mundo. Los mercaderes del 11 entonces al 17, yo estoy yendo a grandes rasgos. Habla otra vez de estos mercaderes de la tierra, todas estas fuerzas económicas, comerciales, todo, amado, lo que vemos nosotros en este país y en el mundo, porque esto es global, que se enriquecen globalmente con este pecado, con las cosas carnales de este mundo. En un momento, en un abrir y cerrar, va a venir un juicio acá. Y se va a terminar. Todo lo que ellos tanto lucraban se va a acabar. Y va a venir un lamento, pero un lamento, vamos a decir, ¿por qué? Porque todo lo que ellos pierden. Y de ahí en adelante, del 11-17, por razones del tiempo que no me dan, ¿cuánto me queda? Aparecen muchos pecados, amados, ahí, como ustedes lo ven. Gracias. Dice, ya de la gran secesión de la Babilonia, porque fueron una hora vino su juicio. Se lamentan, pero eso significa que no se lamentan de los pecados. Y fíjese que hay una lista que se lamentan por ella. ¿Por qué? Porque nadie, fíjese, no porque por el pecado que se trajo un juicio, porque nadie podía comprar más sus mercaderías, el oro, la plata, las piedras preciosas, la escarlata, todo lo que estaba en esa época, el mármol, la canela, incluso había esclavos, los frutos codiciados. Todas esas cosas ellos se empiezan a lamentar de la pérdida que ellos tienen, pero nunca se van a lamentar. Mire, yo conozco personas, se les voy a contextualizar para que me puedan entender, y siempre el mismo cuento que le cuento. Conozco muchas personas que le han pasado cosas, ejemplo, accidentes, y le pasa y cosas graves, y uno como cristiano dice, bueno, ahora capaz que el Señor, no sé, uno quería predicarle, quizás en el momento, llegar a hablarle, y uno piensa que la persona se va a arrepentir, pero dice, bueno, que breve la vida, Señor, como me pasó a mí. Yo tengo un montón de accidentes, amado, infinidad de accidentes, desde trenes, tengo la columna que se me hundió un disco, 2 autos me pisó, uno me pisó la espalda, otro me pisó la cabeza, un montón, moto, de todo. En la última que era en converso, me acuerdo que yo como en converso decía, ay Dios mío, sin creer. En un momento me podía haber muerto, estaba en el infierno. Llega así, amado, no sabemos cuándo. Lo único que tenemos la garantía de la promesa de Jesucristo, que estamos en Cristo, ¿no? Y si morimos con Cristo vamos, como dice Filipenses.
me es ganancia para mí. Pero esta gente no, amado. Hay un lamento por la pérdida de las ganancias. Y ese es el lamento de ella, de esta gente. Por la prosperidad material, todo eso que ellos tanto quisieron, es por lo que se lamentan. Del 18 entonces, del 17 al 19, hay otro lamento, a grandes rasgos lo voy a tocar, que me parece relevante. Habla de pilotos y marineros, ahí 17 al 19. Estos pilotos y marineros, ¿sabes qué son? Lo que están hablando es que, algo lo puedo explicar, el pecado, lo toco grandes rasgos porque no me da tiempo, necesita comercializarse. No sé si ustedes vieron, hay pecados que se comercializan, ejemplo, vamos a decir, las drogas, por medio de aviones, o hay comerciantes, vamos a decir que no sea algo ilegal, vamos a decir lo que se tiene que ir por barco, los containers, todo eso usted necesita medios para que se transporten las mercaderías. Bueno, en el juicio de Dios que puede llegar a traer por lo que sea, Dios destruye eso y viene. El asunto es que viene el juicio de Dios y al romperse todas esas cosas, la gente se lamenta. Yo he visto personas que le ha venido el juicio de Dios. ¿Por qué era el juicio de Dios? Una, porque yo veo que es inconverso, si no yo quería que sería disciplina. Le ha pasado cosas y la persona de verdad sigue en las suyas y peor que antes, amado, no se vuelve. Yo diría, pero caramba, digo, yo por lo menos diría no sé. y hay otra persona que siempre encuentro yo que dice, menos mal que no me tocó a mí, dice. Y usted lo mira y sea como caramba, no, porque no, y no escarmientan. O sea, ¿por qué pasa? Bueno, porque su corazón ha sido endurecido, amado, no ven nada. ¿Y cómo me lo puede comprobar eso usted, pastor? Bueno, le invito a que vaya en el Antiguo Testamento, había un personaje que se llamaba el faraón. Amado, el Señor le tiró 10 plagas y le anticipó la última que le iba a hacer atroz y le iba a doler. ¿Y qué era que le iba a sacar? Su hijo. Y ni aún así. Y viendo que Dios le cumplía una tras otra, y le decía, sí, que me la saque la plaga, que me la saque. Y se la sacaba, y yo lo leo el relato y me asombro. Sacaba la plaga Dios por medio de Moisés, y otra vez se enojaba y hacía las mismas cosas. Así pasa con las personas. Dios ora. ¿Cuántas veces, perdón que lo digo con dolor, me cansan a mí, porque vienen y conversan y dicen, ora por mí, por la sanidad, ora. Pero yo no ando orando, yo voy a orar por tu alma, si querés, para que Dios te conceda arrepentimiento, y quizás, si Dios te quiere sanar, también. Pero yo no soy un curandero. Un curandero tiene la iglesia de allá a la vuelta. Ahí hay curandero que canta y danza de sanación y milagro, ahí si quiere. Yo voy a orar por la sanidad de tu alma, que tengas, si Dios te concede. Pero no andan haciendo esas cosas, de verdad. Y también si quiero, por ahí voy a orar, si Dios tiene misericordia, y se quiere manifestar en ese sentido. Pero Dios, nosotros no estamos para hacer esas cosas, ¿no? Y entonces vemos esta gente, amado, que se lamenta por eso. Incluso estos pilotos, toda esta gente que tenía un beneficio con lucrar con este mundo. Vamos a resumir entonces del 9 al 19 que aprendimos en este tercer tópico, porque ya el último ya lo cierro con un mandato para nosotros, el regocijo. Pero ¿qué vimos acá? Desde nuestra posición, perspectiva reformada, idealista, ¿qué es esto? Pues se lo voy a explicar. Es una posición que vemos en el sentido espiritual y simbólico, lo que nos muestra esas fuerzas que se oponen contra el sistema del reino de Dios continuamente. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, entonces acá nos describe que hay un juicio, ¿sí?, que Dios está trayendo, que vimos del versículo 1 hasta este versículo 19, ¿sobre qué? Sobre este mundo, sobre la economía y la sociedad. Y esto, amado, no describe algo futurista o algo que pasó en la época de Roma, como dicen algunos, que ya ha pasado todo esto. No, esto de la primera, segunda venida siempre ha estado. Imperio que se levanta, Dios hace caer ese imperio, la economía, trayendo juicio en una nación, en una familia, en una ciudad. Continuamente está estos juicios. Puede ser por lo que sea, puede venir un terremoto, un tsunami, se destroza, todo esto irá, pero ¿cómo es posible? Bueno, ¿qué dice el profeta? ¿Habrá algún mal que venga sin que Dios lo haya mandado? Dios está en contra de todas estas cosas.
Entonces Dios está soberano. ¿Por qué está haciendo esto? Dios entonces no existe. Lo que Dios está mostrando, no sé si pueden entender, es que el hombre no debe apegarse a estas cosas de este mundo. Estas cosas son pasajeras, ¿sí? Entonces, eso es lo que está mostrando. Va a venir un juicio, y es un juicio, y que nos está exhortando a nosotros como iglesia, amado. No que aprendamos doctrina nada más acá sentados, sino que hay un juicio, y el juicio es incluso con aquello que fornica, incluso de la iglesia. Esto no puede ser, me dirá usted. Mire las 7 iglesias, va a ver que algunas de ellas fornicaron con este mundo, amado. Y muchos fueron disciplinados ahí. Entonces hay una caída de este mundo en el sentido que va a venir Dios a traer un fuego consumidor. Me voy a apurar, creo que es en el versículo 20 al 24, ¿no? Sí, 24. Bueno, es así, hay una exhortación para nosotros. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia con ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, la arrojó al mar, diciendo con el mismo ímpetu: será derribada Babilonia, la gran Babilonia, y nunca más será hallada. Y la voz de arpista y de músico y flautista y trompetero no subirá más de ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido ni de molino se oirá más de ti. Luz de lámpara no alumbrará más de ti, ni voz de esposo o de esposa se oirá más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, una exhortación entonces para la iglesia. ¿Qué aparece acá? En nuestra interpretación que estamos haciendo acá, vimos que viene un juicio de parte de Dios. ¿Qué es la exhortación para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia? Bueno, Dios manda a que nos regocijemos, según el texto, creo que el 20. Mire, Dios va a traer un juicio, amado, y es muy posible que traiga juicio. ¿Dónde empieza el juicio a veces? Dice Pedro. Por la La casa de Dios. La casa de Dios, sí. Entonces va a empezar acá. Dios va a empezar a limpiar muchas de nuestras cosas, quizás por ahí no le queremos dar al Señor o nos cuesta sacarla. Dios va a traer juicio. Si hay algo que hay pecado o algo, Dios va a sacar. Amado, Dios no va a permitir muchas como el pecado dentro de los hogares si usted es un hijo o una hija del Señor. Si usted no lo quiere sacar, mire, de verdad se lo digo, Dios va a intervenir porque Dios va a poner su espada. Y además, ¿cómo es posible? Me dijo uno, digo, amado, nunca leíste en la escritura que el Señor dijo: yo vine a traer separación entre el cónyuge, entre el hombre y la mujer, los hijos, el nuera, suegra. Vino a traer, pero ¿cómo es esto? Bueno, porque aquel que tiene a Cristo en su corazón no puede estar, amado, la luz y la tiniebla no puede estar. Inténtelo por lo que más quiera usted. Yo le invito, haga todo el esfuerzo, pero no es porque usted no quiera, es porque el impío no va a querer. No puede resistir, por más que quiera, por más usted que quiera consentir, no, es imposible, amado. Es como, no sé cómo decirle, es como que quiera que esté, el Señor, espero que le ayude esta ilustración pobre, que quiera que esté Jesucristo y el diablo juntos. No se puede, porque el Señor dijo, pondrá enemistad, y eso el Señor puso enemistad, hay una separación, y por más que usted quiera, es imposible, amado. Pregúntale a David si sus hijos querían que sean salvos. Pregúntale a Samuel si sus hijos, por eso no tenemos a nadie, no, es Samuel, sus hijos se han desviado. Pregúntale a Aarón, con sus hijos número 10, que hicieron fuego extraño. Pregúntele al primer primogénito, que es Adán, si no quería que su hijo Caín sea salvo. Quizás sí, como madre también, pero está ahí, amado, hay una separación. Bueno, eso es lo que sucede. Y entonces lo que quiero decir es que por ahí el mandato es que nos regocijemos. ¿Cómo me voy a regocijar si está pasando este juicio acá, esta separación? Dios dice, bueno, en el capítulo número 6, ¿era 6? No. Sí, versículos 9 y 10, acuérdense que había un clamor que hacía el pueblo de Dios, de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo no traer justicia? Bueno, acá lo vemos una vez más. Llegó ese juicio. Y Dios dice, bueno, regocíjense. El cielo y el pueblo. Alégrense. ¿Por qué? Bueno, porque el juicio de Dios se ha manifestado, amados. Dios ha traído este juicio. Y es así. No es porque nosotros nos queremos. Dios mismo le advirtió una y otra
y por lazos de amor, por los parientes, por los amigos, por sus hijos, le llevó el mensaje y en un momento Dios dijo, ya está, traigo separación en esto. No pueden habitar así. Pero el Señor, ¿qué dice? No andes así, alégrate, porque yo traje esto. Entonces, lo que Dios está trayendo eso por medio de este texto, dice que tiene que haber un regocijo. Fíjese que el contraste que vimos en nuestros versículos anteriores, hay un lamento, una cara triste de ellos porque Dios les saca las cosas que tienen materiales. Y nosotros debemos regocijarnos por las cosas que el Señor... Pero no por las cosas que le pasan a la Concepción, porque sería muy hipócrita. Vi cuando Santiago dice que tengamos gozo en las aflicciones. Usted no tiene que andar, estoy sufriendo y yo tengo que andar así, porque estoy sufriendo. No, me tengo que gozar en las cosas del Señor, no ser hipócrita, porque el Señor, yo sé que el Señor está en el control. Y esto no está sucediendo. Acá no hay casualidades, hay causalidades. Y hay uno que lleva en esto. ¿Quién es? El Señor es. El caballo se alista para la batalla, pero ¿quién da la victoria? El Señor. Incluso dice que el dado que se cae, ¿en quién mano está de qué es lo que va a caer? Del Señor. Ustedes conocen la soberanía de Dios, providencia de Dios. No hay nada que se mueva en la tierra sin que Dios lo haya decretado. Entonces Dios decretó estas cosas. Y Dios viene separando trigo y cizaña, ovejas y cabra. Estas son mías, dice. Vos para allá. Quiero estar acá. Bueno, entonces venía acá, pero no, así no. Entonces Él viene separando. Es así. Y esto es lo que viene haciendo con estos juicios. ¿Y cuál es? ¿Por qué debemos alegrarnos? ¿Qué nos dice el versículo 20 al 24? Por la justicia de Él. Porque dice, Dios ha hecho justicia. Y esa es la causa de nuestro regocijo. Dios ha hecho justicia. Mire, ustedes pueden decir, a mí pastor me pasó estas cosas. Usted no sabe. Mire, si le contara muchas de mis cosas, usted se quedaría con la boca abierta. Pero no estoy para hablar de mí. Estoy para hablar de la Biblia. Y le voy a traer un personaje. Se llamaba Job. Él no había ningún librito de teología sistemática, nada, solo. Nada que le podría estar explicando soberanía de Dios, providencia de Dios, cómo Dios lleva las cosas. Estaba Satanás arriba y el Señor diciéndole, mira Job. Y Satanás, ¿cómo lo tocas? Si vos lo tenés ahí cuidadito. Déjamelo. Entonces el Señor le dice, bueno, le sacó los hijos, la mujer que lo molestaba, los bienes. Y él decía, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Desnudo vine y desnudo miré. Y estaban mirando a Satanás, bueno, piel por piel. Entonces, ¿quién nos va a decir si le tiraron una enfermedad? Ahora sí, dice. Y entonces le dijo que le tiraron una enfermedad. Lo que le quiero mostrar, fíjese que este hombre fue fiel al Señor y se mantuvo fiel ahí. Y venían las cosas del Señor. Y le sacó todas las cosas. En cambio, esta gente le sacan la cosa y se ponen a gritar porque el Señor no les dio. Hay personas que se han molestado porque Dios no les daba no sé qué cosa. No es así, amado. Entonces nosotros debemos regocijarnos porque Dios ha hecho justicia en todo este sistema corrupto y moral que no quiere saber nada con Dios, amado. Entonces podemos ver que al fin ha llegado lo que tanto queríamos, por lo menos nosotros los cristianos. La justicia de Dios se ha manifestado y ha venido a traer retribución a este mundo impío que no quiere saber nada con Él. Y lo que digo hace años, amado, el Señor les va a dar lo que ellos quieren. Ellos siempre dijeron en su corazón, queremos estar sin ti. El Señor va a decir, amén, al infierno. Que se haga tu voluntad, lejos de mí, como siempre quisiste. Y eso, bueno, decir, ¿cómo es posible? Bueno, porque, amado, ellos quisieron eso. Y el Señor les va a dar los deseos de su corazón. ¿Cuál es el deseo de su corazón? Bueno, el deseo de mi corazón está con el Señor. Con el Padre, con el Hijo, Espíritu Santo. Con todos aquellos que perseveraron. Con aquellos que me habla Apocalipsis 7. Una multitud incontable de generaciones, de hermanos que dieron su vida, mujeres fieles, hombres que estuvieron abajo de la tierra, en las catatumbas, con los muertos ahí, peleando por los desiertos, pasando hambre, apedreados, prendidos fuego, crucificados.
Es ahí, amado, donde vamos a estar. Dios va a traer, ahora es el tiempo donde tenemos que pasar y debemos ser fiel en este mundo, amado. Estamos pasando como el pueblo de Dios por Egipto, pero debemos ser fieles hasta el final y no la finalidad es la que por obras. Pero nosotros, nuestra salvación se muestra, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces debemos mostrar al Señor en el sentido si somos salvos, porque va a venir una destrucción y va a ser definitiva. Y eso es lo que muestra. Fíjese que aparece un ángel que tira una piedra. Es una referencia a Jeremías 51, versículos 63 y 64. ¿Qué significa eso? Bueno, que es una destrucción total, que Dios lo va a destruir. Aparece Jeremías 51, 63, 74. Es lo mismo que esa parte donde el Señor dice, mejor le hubiera sido no haber nacido a esa persona. ¿Se acuerdan? Le dice que mejor hubiera sido que se eche una piedra de molino y se tirara al fondo del mar. Fíjese las palabras del Señor. Entonces me dice, uy, pero Jesús es amor. Sí, pero el Señor también es fuego consumidor y va a traer un juicio. Fíjese que se va a terminar la voz de arpista y de músico, flautista. ¿Qué significa? ¿Que no va a haber más música? No, que todas esas cosas que usted ve que ahora... Cumbia, nena, que no mueve, que no sale... Todas esas cosas que usted lo ve y gritan. Y cuando he hablado acá, me subían la música más fuerte. Y me tenía que poner a gritar más fuerte y me subían la música más fuerte. Y tiraban piedras. O tiraban esos supuestos cristianos ahí, aceite de ungidor, no sé qué, en los carteles viejos que tenía yo. Se va a terminar todas esas cosas, amado, algún día. Y esa música que ustedes lo ven, que tan alegre está este mundo, estarán comiendo, estarán bebiendo, y en un momento va a venir el Señor y se va a terminar, amado. Se va a acabar todo esto. En un abrir y cerrar dice que va a sonar una trompeta, y no sabemos cuándo va a ser eso. El asunto es que nosotros como iglesia debemos advertir a este mundo, amado. Si usted tiene seres queridos, adviértale, hoy es el tiempo de gracia. Porque no va a depender de usted. Va a ser como el arca de Noé, se va a cerrar en un momento. Mañana, pasado mañana, usted va a recibir una noticia. Un familiar quizás se muera, una persona, un accidente, quizás su pastor no esté más. No lo sabemos, amado. Nadie tiene, vamos a decir, el tiempo comprado. Dice Salmo 31:15, el tiempo está en las manos del Señor. Entonces no sabemos cuándo va a ser ese momento. Tenemos que orar y velar y hacer la obra en este mundo, porque va a venir un juicio. Y muchos que los burladores, como dice Pedro, se burlan, como si desconocieran cuando el Señor dijo en el Antiguo Testamento que iba a venir el juicio. Y vino un juicio, ¿se acuerdan Noé? Hablando Pedro, va a venir un fuego, dice Pedro, en 2 Pedro 3:15, un fuego que va a ser purificador. O sea, va a purificar todas las cosas de este mundo. Todo así. En el sentido, no va a haber más con la corrupción. Y vamos a habitar en este mundo por la eternidad. Bueno, espero que el Señor, y me quedó todo esto que no hablé, pero espero que el Señor le hayas hablado. La advertencia está, amado. O sea, no para que nosotros estemos temiendo, porque el Señor dice que nosotros no vamos a participar de la ira. Pero si usted ama a sus familiares, a sus conocidos, hoy es el tiempo de gracia que puede hablarle. Y le voy a decir una frase que decía Charles Spurgeon. Si usted no lleva el Evangelio, es muy posible que usted no tenga el Evangelio. Así que debemos llevar el mensaje, amado, porque para eso, ¿quién fue el primer apóstol? O sea, ¿sabe qué es apóstol? Es enviado. Eso es apóstol enviado. ¿Quién fue el primer apóstol y mensajero que descendió y se encarnó y vino a proclamar este mundo, este mensaje que le estoy hablando ahora? Cristo fue. Eso vino a hacer este mundo. Y eso debemos hacer como iglesia, como empieza el versículo número 1, como ángel, anunciar a la gente, mirá, todas estas cosas van a terminar. No construyas acá. Que el Señor nos ayude a llevar este mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia. Abba. Le ha anunciado, Señor, el mensaje, Señor, a su pueblo. Le pido, Señor, que esté bendiciendo los pies, Señor, de ellos. Que sean mensajeros de la paz, Señor. Que anuncien la reconciliación, Señor.
porque, Señor, hay una separación entre usted y este mundo, Señor, a causa del pecado. Que le anuncie, Señor, como dice 1 Timoteo 2:5, que el único que puede hacer ese intermediario es el Señor Jesucristo. Acá no hay virgen, no hay santo, no hay nada de eso. Es por medio de Jesucristo, Señor, y que lleven ese mensaje de reconciliación, mostrando la santidad de usted, la justicia de usted, la ira de usted, la misericordia y la gracia también después, que puedan mostrarle la cruz, Señor, que las personas deben volverse de sus pecados, arrepentirse y ejercer fe, pedir y clamar, Señor, a usted, que usted le conceda salvación, que usted envíe su Santo Espíritu, sus corazones, para que haya tiempo de refrigerio, para que haya paz entre usted y ellos, Señor. Le pido que usted, Señor, esté bendiciendo, Señor, que mande más obreros, Señor, a la viña. Señor, le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos. Amén. 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 Amén.